Muy bien. Buenos días otra vez a los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales y a la iglesia. Es un gusto poder estar juntos, ¿no? Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía y si hay algo que hay en esta iglesia es armonía, porque basta solo con verlos cuando nos juntamos. Y de eso se trata la comunión cristiana, hacer comunidad de fe. Bueno, hemos estado estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Hoy nos toca, ya casi terminamos, es este domingo y el siguiente, y se acabó segunda de Corintios, por lo menos por una temporada. Así que yo quería invitarles a que me acompañen con sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias o encender sus Biblias, según sea el caso, en segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 14 y hasta el versículo 21. Se titula ahí, Pablo anuncia su tercera visita. Y partiendo de esto, es que quería decir, ¿no? Pablo estuvo, y si lo vemos en Hechos 18, es cuando Pablo visita Corinto por primera vez en sus viajes misioneros y funda la iglesia, es decir, él se queda ahí durante 1 año y medio y funda la iglesia, esta iglesia a la que es dirigida esta carta. Luego hace una segunda visita, es una visita dolorosa, como se conoce, como ya hemos estudiado en los capítulos anteriores, porque si ha habido algo que es constante aparentemente en esta iglesia, es problemas. Entonces Pablo escribe, estuvo con ellos un tiempo. De hecho me parece bastante curioso y bueno, yo creo que podemos tomarnos un poco de tiempo. Si me acompañan también a Hechos capítulo 18, que es cuando Pablo llega a esta ciudad, a Corinto. Hay que recordar que Corinto era una especie de istmo, ¿no? Es una ciudad muy comercial, una ciudad muy rica, en la que confluían tanto judíos como gentiles, como griegos. Entonces, era multicultural, era una ciudad pudiente, era una ciudad rica, donde había mucho paganismo y mucha idolatría también. Y parte de ello es que lo hemos visto reflejado entonces en los capítulos tanto de primera como de segunda de Corintios, cuando Pablo quiere corregir los problemas en la iglesia. Pero me llama mucho la atención cuando Pablo llega a Corinto y a partir del versículo 6 dice, un poco la segunda parte a lo mejor del 5, dice, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, comenzó con un problema aparentemente, desde el propio inicio. Sin embargo, tenemos que aclarar que no es que toda la iglesia de Corinto, no es que todos los miembros de esta comunidad eran rebeldes o perseveraban en el pecado, como vamos a ver más adelante, sino un grupo reducido, pero estaban ahí y causaban problemas. Entonces, para ponerlo un poco en el antecedente, era esto, era la tercera vez que Pablo se proponía a ir a la iglesia de Corinto, ya les ha escrito esta segunda carta, o sea, esto ocurre antes de esa tercera visita, y su intención, como la vamos a ver, es, y él espera que ellos maduren, en resumidas cuentas. Vale, un resumen muy rápido de lo que ha sido la segunda carta de Corintios, porque como he dicho antes, estamos a punto de terminarla, es que del versículo 1 al 7, Pablo siente alivio, siente alegría, siente gozo por el arrepentimiento justamente de los hermanos de Corintios. Luego en el capítulo 8 y 9, recordáis que él ha hablado de la colecta para los pobres de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y entonces da instrucciones en cuanto al dinero. Ya vamos a tocar un poco este tema también. Y del capítulo 10 al capítulo 13, que es a punto de lo que estamos de llegar, Pablo abre su corazón y hace una defensa de su ministerio, de su apostolado, delante de ellos. Y hablábamos el viernes en la coinonía cómo él se ve obligado a defender su ministerio hablando de sus méritos o de sus capacidades. Él prefería hablar de Cristo solamente, ¿no? De Cristo y de este crucificado, como ha dicho. Sin embargo, habla de sus méritos, por así llamarlos, de su ministerio y de cómo él realmente era un apóstol de Jesucristo. Y de eso van estos 3 capítulos que estamos a punto de terminar. Muy bien, vamos a leer entonces, si me acompañáis por favor,
Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a hacer una lectura, son pocos versículos, del verso 14 al 21, y lo leo a continuación. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y que quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Muy bien, pocos versículos. Yo querría proponerles que los tratemos en 3 segmentos o en 3 secciones. Ya conocemos la vida de Pablo y lo comentábamos también el viernes en la reunión de Koinonía, cómo es un ejemplo y cómo estos capítulos nos permiten ver un poco más y conocer un poco más del corazón de Pablo y de su amor y de su sacrificio por los hermanos a los que él visitaba, en este caso, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, la primera parte que querría proponer, y basada en los versos 14 y 15, es que Pablo tenía por ellos un amor que provee, un amor que se sacrifica, ¿no? Esto en primer lugar. ¿Por qué? Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado, estoy en el versículo 14, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo mantuvo su política, que únicamente con la iglesia de Corinto, de no cobrarles, por llamarlo de alguna manera. No recibía de ellos dinero para sus gastos personales. Sí que lo hacía, por ejemplo, para la colecta, como hemos visto, de los pobres, los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, para sus gastos personales, ¿no? Él decidió por alguna razón no recibirlo. Es más, él ejercía su oficio. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas. Entonces él trabajaba, es decir, participaba de las 2 actividades, tanto su trabajo secular como el trabajo espiritual, edificando a la iglesia de Corinto. Entonces cuando dice que no seré gravoso, hace referencia a que él no quiere recibir su dinero. Por alguna razón, y ya lo vamos a ver un poco, lo que yo considero que podría ser esta razón, pero él les dice en primer lugar que no va a recibir dinero de ellos, sino que, como he dicho, ejercía su oficio y de esta manera él se mantenía. Me gusta mucho cuando él dice, mostrando amor, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Es decir, el interés de Pablo, a diferencia de los superapóstoles, como él llama, o de los grandes apóstoles que estaban infiltrados en la iglesia y que enseñaban incorrectamente, es que ellos sí que buscaban el dinero de los hermanos de la iglesia. Por ejemplo, si me acompañáis un par de capítulos antes, en el capítulo 9 de también Segunda de Corintios y versos 13 al 19. A ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios 13 y así del verso 13 al 19. Bueno. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que se sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque
Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho del Evangelio, o en el Evangelio más bien. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para todos, o de todos, para ganar a mayor número. Es decir, esto que está escribiendo y que acaba de decir, es justamente a la iglesia de Corinto. Él ha decidido no recibir una ayuda económica para él, sin embargo, sí que hay un principio, para que no caigamos en el error de luego pensar que no hay que apoyar económicamente a nuestros líderes. Él toma la decisión particular. Sí que recibe ayuda de otras iglesias, de otras comunidades, pero no particularmente de la iglesia de Corinto. Entonces, él habla del evangelio gratuito, pese a que hay un principio bíblico de que los que anuncian del evangelio deben vivir del evangelio. ¿Amén? ¿Esto se entiende? Muy bien. Luego dice, pues no deben atesorar, también en el versículo 14, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Si me acompañáis también a 1 Corintios, la carta anterior, 4 y versículo 15, vamos a ver que Pablo expresa, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, Pablo, sí, se considera a sí mismo y se ve a sí mismo como el padre espiritual de la iglesia corintiana. Es más, no hace falta ser demasiado listo para verlo. Él funda la iglesia, él está con ellos durante 1 año y medio y él se preocupa genuinamente por ellos. Sin embargo, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, no vamos a entrar en detalle, hay infiltrados falsos maestros que están enseñando y están viendo de menos a Pablo por las razones que sea. Ya las hemos visto. Entonces, él les ve como hijos espirituales y enseña esto. No deben los hijos atesorar para los padres, sino al contrario, los padres para los hijos. Aquí hay una dualidad. Es que, aunque les ve como hijos espirituales, podríamos interpretar que también les ve como niños espirituales. Es decir, como están actuando como niños, aún él prefiere no recibir de su dinero. Si fuesen más maduros, a lo mejor Pablo accedería, a lo mejor. Pero por un lado, él se considera su padre y se ve a sí mismo como padre espiritual de ellos, pero por el otro lado les considera totalmente inmaduros, como niños espirituales. Y un niño, pues necesita ser alimentado. Si dejamos a un niño pequeño solo, terminará muriendo de hambre, ¿no? Terminará muriendo. Entonces eso. Ahora, entonces vemos que la motivación de Pablo realmente no era el dinero, a diferencia de estos falsos maestros, sino que era el amor genuino. ¿Por qué decimos esto? Si vamos al versículo 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esta expresión, bueno, primero querría remarcar esto. Dice, con el mayor placer gastaré lo mío. Es decir, no tenía ningún pesar, no tenía él ninguna tristeza en hacerlo. Como ya lo vimos justamente también en el capítulo anterior, Pablo tenía un amor, pero no un amor fingido, un amor auténtico, un amor genuino, pero un amor que iba más allá porque se sacrificaba por los demás. No veía por su propio beneficio, no estaba con ellos para recibir de ellos, sino para darse de ellos. Él recibió un ejemplo, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando dice, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Esta expresión aquí, me gastaré del todo, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. La palabra original se parece a la palabra gastar holgadamente, pero esta es gastar completamente, totalmente, hasta que no me quede nada.
para que podamos ver la comparación, cuando dice gastar holgadamente, es el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Si recordamos la parábola del hijo pródigo, dice que recibió la herencia de su padre y se fue a una ciudad lejana. ¿Y qué hizo? Malgastó todo su dinero. Eso es gastar. Eso es gastar holgadamente porque se quedó sin nada. O el ejemplo de la mujer que gastó todo su dinero en médicos. ¿Recordáis? Y luego ve a Jesús y es sanada por él. Pero antes había gastado todo su dinero hasta quedarse sin nada. Esa palabra gastar holgadamente es la que se utiliza en estos dos ejemplos. Sin embargo, esta que Pablo utiliza aquí, ese gastar totalmente, es no solamente quedarse sin nada, sino él mismo darse. O sea, todavía va a más, va más allá. Entonces me pareció muy bonito, muy de Pablo también, desde luego, pero un ejemplo muy grande para nosotros hoy. Porque querría decir, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de Pablo, este hombre de fe que sufrió lo que sufrió, recordáis cuando vimos en el capítulo anterior también todos los padecimientos por los que él atravesó. Pablo era un siervo de Dios. Es más, él dice, yo no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de Cristo. Y cuando él se atreve a decir, imítenme a mí, es porque él era un imitador de Jesucristo. Finalmente nuestro estándar es Jesús, es la persona de Jesús. Y lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, pero quería mencionarlo porque a lo mejor podríamos pensar, es que Pablo estaba allá y yo estoy aquí, ¿no? A lo mejor sí, pero nuestra vida es un caminar, hablo de nuestra vida cristiana, ¿no? Desde luego, es un caminar hacia la madurez, es crecer cada día hacia el estándar que tenemos, que es la persona misma de Jesús. Entonces, no deberíamos de pensar en Pablo como un ejemplo que no se puede alcanzar. Salvando las diferencias, podríamos intentar imitar a Pablo porque él imita a Jesús. Eso que quede para nosotros. Entonces, Pablo estaba dispuesto a sacrificarse hasta que no quedara nada más que dar. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, el capítulo 2 y verso 17. Como Pablo demuestra una vez más esto de que estoy mencionando. Dice así, a Filipenses 2:17, está escribiendo también a la iglesia de Filipos, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La idea aquí es que aunque yo sufra la propia muerte, me gozo. Era algo que mencionábamos también el viernes, como Pablo, pese a las circunstancias adversas, mantenía este gozo. No es una alegría común, no, es el gozo que viene del Señor. Y no es fácil, lo mencionábamos. No es fácil mantener gozo cuando las circunstancias son adversas a nosotros. Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, por la razón que sea, mantener el gozo es confiar en la gracia del Señor, en que su gracia es suficiente para nosotros. Que basta y que sobra, desde luego. Pero es un gozo que no recibimos ni de nosotros mismos, ni de nuestro entorno, ni del mundo. Es un gozo que viene del Señor. Pablo lo experimentó y por eso es que se vuelca a las iglesias de esta manera, particularmente ahora que les habla a la iglesia de Corinto. Vamos a estar yendo y viniendo, así que pilas aquí. Primera de Corintios, la carta anterior una vez más, y el capítulo 1 y verso 24. Hermanos, estoy mal. Es Colosenses 1:24. Perdónenme. ¿Ya les dije que estoy un poco nervioso? Colosenses 1:24. Para reforzar la idea incluso más. ¿Lo tenéis? Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo voy a leer de nuevo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! Es decir, Él está dispuesto a sufrir en su propia carne para beneficio del cuerpo, que es la iglesia del Señor.
Entonces, como he dicho antes, Pablo no es que fuera un masoquista, ni muchísimo menos. No es que le gustaba que le dieran latigazos o que lo apedrearan. Alguna vez le dejaron por muerto cuando le apedrearon. Es de locos pensar en esto. Nosotros a lo mejor el día de hoy no vamos a sufrir ni el 10% de lo que Pablo sufrió por su fidelidad a Jesucristo. Lo mencionábamos la otra vez, a lo mejor en esta sociedad, en Pamplona, en Occidente, a lo más que nos podríamos enfrentar el día de hoy es a que se nos cierre la puerta en la cara, ¿no? Yo quiero compartir, yo quiero hablarte de Jesús y no me interesa, como suele suceder, además, como suele suceder. Pero Pablo estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por su amor. Desde luego primero a Jesús, pero también porque él entendió que Jesús le había enviado en este ministerio hacia los gentiles y hacia la iglesia. Una vez más, todo es de Jesús. En Marcos 10:45 vamos a verlo un poco mejor. Marcos 10 y verso 45. Voy a leerlo desde el 44, ¿vale? El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está realmente el ejemplo que Pablo veía y en el cual no tenía reparos seguir. Si nosotros vemos a Pablo, pues desde luego tenemos que ver a Jesús. Y la idea es esta, que podamos estar dispuestos a pagar el precio de ser hijos de Dios, hijos fieles a Dios. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que Pablo estaba dispuesto a sacrificarse hasta que no quedara nada más que dar. Y luego hay una parte que dice él, me parecería a mí que lo dice hasta con dolor, ¿no? Pablo, otra vez, estos capítulos son muy íntimos de él. Y en el versículo, al final del versículo 15, otra vez, 2 Corintios 12, dice, aunque amándoos más, sea amado menos. La idea aquí es que aunque yo les demuestre hasta cuánto les amo y hasta dónde estoy dispuesto a ir por ustedes, por vosotros, ustedes no me amen. Eso es. Y aquí hay un principio muy importante porque se nos dice que, por ejemplo, en una relación de matrimonio, ¿no? Se dice, yo como esposo debo dar el 50% y Roxana, mi esposa, debe dar el otro 50%, y así hay equilibrio. Y pareciera tener sentido, que sí, pero no es así. Yo debo estar dispuesto a dar el 100%, por amor a Roxana, aunque yo no reciba de ella nada. Este es el ejemplo que vemos en Pablo, es el ejemplo que antes hemos visto en Jesús. Y hasta ahí deberíamos de estar dispuestos a ir. No solo deberíamos de estar dispuestos, somos llamados a ir, pero requiere valor, requiere carácter además. Entonces, Pablo pensaba que no recibiría como él esperaba, desde luego como se merecía, porque ya les había mostrado su amor. Una cosa es exigir que le amen por ser quien es, y otra es que le amen porque antes se le ha amado. De hecho, la palabra nos enseña, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios, a donde estamos, en el capítulo 6, versos 11 al 13, está Pablo hablando una vez más a la iglesia allí de Corintios y dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ya Pablo les había mencionado esto, ¿no? Que él se sentía que no estaba siendo correspondido a lo mejor como él merecía. En el capítulo anterior, él ha dicho también que él esperaba ser alabado por los corintios, y la idea aquí es ser respaldado por ellos, no alabado en el sentido de cómo se alaba a Dios, sino que cuando los falsos maestros criticaban a Pablo, ya lo vamos a ver por qué razón, él esperaba que la iglesia le defendiera, es lo mínimo que esperaba.
pero ni siquiera llegaban a eso por alguna razón. Muy bien. Primer bloque, hemos dicho que el amor que Pablo mostró es un amor sacrificial, un amor que provee además, que no representa una carga económica, sino que da para ellos. No da solamente de lo que tiene, sino él mismo, si es necesario por amor a ellos. Luego, versículos 16 al 18, yo querría proponerles llamar a esta sección que se trata de un amor que es ejemplo, además. El primero, un amor que provee, que se sacrifica. El segundo, un amor que es ejemplo. ¿Por qué razón? Habían acusaciones de los falsos maestros, ya lo habíamos visto. La primera es que a lo mejor Pablo no les amaba tanto como decía a los corintios, porque justamente no recibía el dinero que ellos podían darle. Quiero recordar que la iglesia de Corinto era una iglesia pudiente. No es que fuese una iglesia pobre, o sea, ellos podían dar. De hecho, participan de la colecta para los pobres de Jerusalén, y Pablo en algún versículo dice que es una abundante ofrenda la que él administraba. Pero la crítica era esta, a lo mejor. Los falsos maestros le decían a la iglesia, este Pablo mucho, como dice, no les ama, porque si les amara, les daría factura, ¿no? De lo que le pagan. Y no, él decidió no representar un costo económico para ellos. Sin embargo, los falsos maestros sí que lo hacían, esto, lo del dinero. Si vemos un poco antes, en el capítulo 11, el capítulo anterior, versículos 13 y 15, también de 2 de Corintios, Pablo hablando de los falsos maestros, estos que estaban ahí. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Luego, en el versículo 20 también del capítulo 11 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Es decir, Pablo a lo mejor intuyó esto desde antes, pero esta es una percepción personal, y por eso decidió no recibir su dinero. Los falsos maestros sí que iban, pero con el interés económico, desde luego. ¿Les suena esto de los falsos maestros y el dinero? El evangelio de la prosperidad, que es tan común hoy y que desde entonces ya estaba. Personas que se hacían pasar, como ha dicho ahí, como ministros del evangelio, pero que realmente su único interés era el vientre, era su propio beneficio económico. Pablo se ha guardado de esto y entonces por ahí no podría ser la acusación. Porque ellos sí que se aprovechaban de la iglesia de Corinto, los falsos maestros hablo, pero Pablo no lo hacía. Ni siquiera recibía la ayuda a la que tenía acceso y tenía derecho, desde luego. Y en segundo lugar, la acusación es que a lo mejor, en el versículo 16, la segunda parte, dice, lo leo todo, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. La idea aquí posiblemente sea que ellos afirmaban que Pablo, por un lado, no aceptaba el dinero que ellos le daban, pero sí que aceptaba la ofrenda grande para Jerusalén, para los pobres. Entonces la idea aquí es que que Pablo venía y sustraía dinero del fondo común. Entonces dice, a nosotros nos dice que no acepta nuestro dinero, pero realmente sí que saca dinero del fondo, ¿no? Del fondo que había para la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta es la idea, sino que como soy astuto, os engañé. Ahora Pablo luego en el versículo 17 dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo estaba con su conciencia totalmente tranquila, él era transparente delante de ellos, una vez más, prefería trabajar él mismo, al mismo tiempo que ministraba, para no ser gravoso a la iglesia de Corinto. Y le acusaban de esto, pero era también un poco por lo de los falsos maestros. Entonces, no había deshonestidad en Pablo, tampoco había complicidad, porque él envía a Tito, como ya vamos a ver. No había falta de integridad y no había falta de transparencia. Dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? No, la respuesta es no. Si vemos un par de capítulos antes, en el capítulo 8 también de 2 de Corintios y verso 21 dice,
cuando está hablando de Tito justamente, pero voy a leer el versículo 21 solamente. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Como veremos un poco más adelante, la principal preocupación, si cabe la palabra, de Pablo era ser fiel delante de Dios, única y exclusivamente. Pero, al mismo tiempo, él se cuidaba mucho de ser transparente, de ser honesto, de ser íntegro, delante también de los hombres. Y ahí hay otra valiosa lección a la que podemos, o de la que podemos aprender, más bien dicho, perdón. Honradez delante de Dios y honradez delante de los hombres. Muy bien. Página 2. Entonces, luego habla un poco de sus colaboradores. Si estamos en el capítulo 8 de 2 de Corintios, vamos a ver un poco de estos colaboradores. Ya lo vimos en una prédica anterior, así que no vamos a profundizar, pero son versículo 16, otra vez hasta el 20, y lo leo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Entonces, es muy importante que Pablo yo creo que Pablo se cuidaba mucho la espalda en este sentido, ¿no? Él prefirió designar a alguien idóneo, desde luego, pero no obligándole. Dice ahí que Tito estaba dispuesto, que había sido exhortado también, que tenía el mismo sentir, que tenía el mismo amor, que gozaba de buen testimonio, desde luego, porque no se puede confiar un tema tan delicado como el tema del dinero, porque no sería la primera vez que hay escándalos al respecto, sino que además de buen testimonio tenía la disposición y la disponibilidad para poder visitar a la iglesia de Corinto y encargarse de esto, junto con un tercer hermano, el hermano que menciona ahí. Algunos creen que podría haber sido Lucas, pero bueno. Esta semana aprendí una valiosa lección, se las quiero compartir. Donde la Biblia calla, también yo debo callar. Porque muchas veces se nos va la mente, ¿no? Ay, a lo mejor podría haber sido tal, o a lo mejor Pablo vio esto en su visión, ¿no? Lo que hablamos el viernes. Y donde la Biblia calla, pues yo callo. Porque lo que sí está en ella es para poder entenderla. Y lo que no está, sobre lo que no arroja demasiada luz, pues que queda ahí. A lo mejor se lo preguntamos a Pablo, ¿no? Cuando estemos en el cielo. Muy bien, nada más. Entonces, en primer lugar, una vez más, para refrescar, un amor que provee, que se sacrifica. En segundo lugar, un amor que es ejemplo. Él lo ha sido, ese ejemplo. Sus colaboradores también han sido ejemplo. Y ahora vamos a avanzar, versículo 18. Bueno, antes quiero leer el 17. ¿Acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? O sea, ya vimos que no, porque estos también, Tito y el hermano, también gozaban de buen testimonio y administraban, otra vez, delante de Dios y delante de los hombres con honradez, con integridad. Entonces, a partir del versículo 18 y hasta el 21, quiero proponer una tercera sección que sería un amor que edifica, pero que corrige. ¿De acuerdo? Amor que edifica y corrige. Dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. Bueno, esto está más relacionado con el anterior, perdónenme. Y dice, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Es decir, siguiendo también el mismo ejemplo de Jesús. Entonces, ahora sí, versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Me parece muy significativo que Pablo se haya tomado este tiempo para defender su ministerio, para defenderse particularmente de las acusaciones en cuanto al tema económico, pero no lo ha hecho solamente o principalmente delante de la iglesia. Mis queridos hermanos, la iglesia de Corinto no era juez para Pablo, y él lo sabía. Sin embargo, se toma el tiempo, voy a decir, la molestia de explicar todo este asunto del dinero, porque a lo mejor sabía que si él no lo aclaraba, ellos iban a seguir sin recibir la exhortación que viene a continuación.
Entonces, Pablo tenía su conciencia limpia delante de Dios. Él sabía que solamente a Dios debía rendir cuentas. Él sabía que estaba haciéndolo bien. Él sabía que ni siquiera recibía dinero de ellos. Es decir, estaba limpio. Y sin embargo, se toma el tiempo para aclarar el asunto, lo que me parece otra valiosa lección de Pablo. Pero ellos no representaban una corte, por decirlo de alguna manera. Dios sí. Y Pablo lo aclara un poco en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 5. 2 Tesalonicenses, unas cartas más adelante, capítulo 3 al 5. Pablo escribe a la iglesia esta vez de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera. A ver. Es 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, ¿no tiene? Capítulo 2, versículos 3 al 5 de 2 Tesalonicenses, ¿vale? Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Lo tenéis, hermanos? 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versos 3 al 5. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 5. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Estoy bien? Un segundo. 3 al 5. Creo que he anotado mal. Me van a perdonar. Esta no corresponde. A lo mejor la he anotado mal. Entonces no va. Vamos a olvidarnos. Pero la idea es esta. Pablo rendía sus cuentas delante de Dios. ¿Vale? Ha habido algún error de dedo aquí. Entonces, otra vez, para reforzar la idea, Pablo se defendió de las acusaciones de los falsos maestros, no por ganancia personal, sino por el propio beneficio de la iglesia de Corintios, porque lo sabía lo que podría suceder. ¿Cuál es el propósito entonces de este tercer viaje que Pablo les está hablando que hará? Es la edificación. Dice al final del versículo 19, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Entonces, dejando claro que la disculpa, aunque la menciona, no es porque tema de ellos, sino que él rinde sus cuentas delante de Dios, sí que lo ha hecho para aclarar el asunto, para dejarlo zanjado y para decir: yo tengo la autoridad de apóstol, soy vuestro padre espiritual, encima no represento un gasto económico, o sea, todo lo que hago es dar. No recibo lo que debería, vale, pero tengo la autoridad para poder exhortar ahora, que es lo que viene a continuación. Entonces, una vez más, me encanta que les dice: y todo, muy amados, para vuestra edificación. Habla de un amor muy profundo de parte del apóstol Pablo para ellos, pese, una vez más, a todas las situaciones. En 1 Corintios 4:21, Pablo habla también de una visita futura y les dice: ¿qué queréis? Que vaya con vosotros. Lo vamos a leer. 1 Corintios 4:21. Está hablando de la corrección y dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aparentemente a Pablo le producían, como se dice en mi país, canas verdes, los hermanos de Corinto. Pero él, es más, por alguna razón, es posible que por esta razón él haya pospuesto el viaje cuando le criticaron, ¿recordáis? Pablo dijo que vendría y no vino. Pablo sabía que si iba a ir con la vara, porque había demasiado desorden. Entonces Pablo pensó: voy a esperar un poco, voy a ir más adelante, luego recibe buenas noticias de Tito, y entonces es cuando escribe la segunda carta y decide que irá a visitarles. Una vez más, hermanos, porque no quiero que nos quedemos con la idea equivocada de que toda la iglesia era una iglesia rebelde o pecadora, o que perseveraba en el pecado. Era un grupo reducido que estaba ahí, como se dice, una manzana podrida, echa a perder todo el grupo de manzanas, ¿no? Habían ahí algunos que, ya lo veremos, perseveraban en el pecado, y por esa razón es que Pablo va de esta manera. Entonces, el propósito final de Pablo para la iglesia de Corinto, el propósito final de Pablo para nosotros, que estamos estudiando a los Corintios,
es la santificación de cada uno. ¿Amén? Sí. La santificación, mis queridos hermanos, pasa primero por el arrepentimiento genuino. Y Pablo dice en el versículo 20, pues me temo que cuando llegue, y la palabra temo aquí habla de una especie de fobia de Pablo, tenía miedo de que al llegar encontrara desorden en la iglesia, por todo lo que él había hecho. Alguna vez lo comentábamos con los pastores, yo decía, el trabajo de un líder, de un siervo, de un pastor o de un anciano, es muchas veces muy ingrato, porque se siembra mucho, se discipula, a lo mejor se visita, se invierte tiempo, se invierten recursos en alguien para que luego pareciera no madurar. Y entonces se pasa el tiempo y el pastor dice, yo pienso que este hermano o esta hermana ya puede servir, por ejemplo, ¿no? Y luego sale con cosas que a lo mejor son de un niño espiritual. Y entonces el corazón de los pastores muchas veces puede sufrir desilusión, decepción, como lo ha mencionado Pablo cuando dice, porque amándome más, soy amado menos, porque no le defendieron, porque aceptan las críticas de los falsos maestros cuando le conocen, porque encima le conocían, había estado ya con ellos, y no poco tiempo, 1 año y medio, cuando les escribe, cuando está pendiente, cuando su única preocupación es entonces la edificación de la iglesia y recibir lo que no das, muchas veces podría causar desilusión y decepción. Ahí hay otra lección para nosotros hoy. Vale. Entonces, cuando él dice esto, habla hasta de una ansiedad. Y quiero aclarar algo. No porque pecara la iglesia, mis queridos hermanos, porque todos pecamos. La Iglesia Palabra Viva Navarra también peca. Pero una cosa es pecar y arrepentirse, y otra cosa es perseverar y vivir en pecado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, amén. Muy bien. Ya lo vemos. Sí, una vez más, la mayoría de ellos, como ya habíamos dicho, había recibido Pablo la buena noticia, que sí habían dado un fruto de arrepentimiento. ¿Vale? Entonces, para aclararlo una vez más, no es que la iglesia como conjunto fuera rebelde, sino que un grupo reducido lo hacía, pero causaba problemas. ¿Qué clase de problemas? Pues lo vemos a continuación. Vale, una cosa más. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Es decir, a una acción, una reacción. Pablo quería ir con amor, ¿no? Lo ha dicho antes. Pero si dice él, me temo que tengo miedo de ir y que les encuentre perseverando en pecado y que entonces vean de mí lo que no quieren ver, que es San Pablo con la vara. Esa es la idea, ¿no? Pablo prefería ir con amor, ver en ellos fruto de arrepentimiento, ver en ellos madurez y entonces ser amoroso con ellos también. Sin embargo, y que valga la aclaración, la disciplina o la corrección de Pablo siempre es en amor, nunca con la intención de destruir, sino con la intención de hacer volver del pecado y provocar la madurez, provocar el crecimiento espiritual. Entonces, ya lo que he dicho, él temía no encontrarles como él quería. Su temor era que el crecimiento espiritual de ellos se viera obstaculizado por no arrepentirse de su pecado. Y si ese era el caso, entonces los corintios iban a ver al Pablo que no querían ver, que él mismo no quería presentar. ¿Cuáles eran los problemas provocados por falta de arrepentimiento? Lo vemos a continuación. Dice que haya entre vosotros contiendas. Estoy en el versículo 20, ¿vale? La segunda parte. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esta primera parte hace una lista de pecados, por llamarlo de alguna manera. Yo lo he puesto como conflictos personales de la iglesia, que además es una característica de los incrédulos, muchos de ellos. Es decir, ni siquiera era de cristianos estas cosas que Pablo temía encontrar. Lo temía encontrar porque había ocurrido, ¿vale? No es que él tenía una idea equivocada de ellos. Ya había ocurrido, Pablo había intentado corregir
Pablo envía una carta severa para corregir, Pablo recibe buenas noticias y entonces él quiere ir una tercera vez, va a ir una tercera vez, pero espera que ya la situación haya cambiado y que sea diferente, ¿vale? Pero él teme encontrar más de lo mismo. Entonces, una vez más, son características más de un incrédulo que de un hijo de Dios. Y destruyen la unidad de la iglesia, finalmente. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero bueno, contiendas, habla de disputas, de riñas, de peleas, de conflictos que resultan en enemistad, ¿vale? Las envidias son envidias, egocentrismo, la intención de que no quiero que mi hermano sea mejor que yo o que sea mayor que yo. Y puede ocurrir en la iglesia, curiosamente. Vemos a un hermano nuevo que llega y que crece a pasos agigantados y que luego le vemos sirviendo, y yo llevo 5 años que vamos a cumplir como iglesia, llevo 5 años y todavía no puedo hacer algo en la iglesia, ¿no? Y entonces me causa envidia. Se puede dar en la iglesia, no debe darse, entonces él no quiere que sea esto, pero bueno, son envidias, tiene que ver mucho con el egocentrismo y con la idea esta de ver a mis hermanos como rivales en lugar de hermanos. Luego, iras, la idea es la respuesta violenta, ¿no? A lo mejor todos nos airamos alguna vez, ¿no? Se dice que se conoce el carácter de un hombre cuando conduce, cuando juega fútbol, y me he olvidado la tercera ahora, porque se nos sale muy pronto el carácter, ¿no? Cuando alguien nos comete una falta jugando, cuando alguien se nos mete indebidamente mientras conducimos, y entonces, vosotros no, me pasa a mí solamente. Y entonces nos volvemos iracundos, es decir, tenemos respuestas, pero se vale enfadarse alguna vez. Lo que no deberíamos de hacer es tener esta ira de que nos hace inclusive irnos a las manos con alguien, por ejemplo, ¿no? No controlarlo, esa es la idea aquí. Luego, divisiones, esto de tomar partidos, ¿no? De hacer pequeños grupos en la iglesia, no debería de ser. Maledicencias, que tiene que ver con insultos o con hablar mal de mi hermano, ¿no? Esto es público, es decir, yo hablo mal del hermano Pedrito, por ejemplo, ¿no? Porque no se peina, lo que quieren. Entonces es hablar mal de mi propio hermano. Luego, las murmuraciones. Estas, por el contrario, suelen ser más sutiles, la idea es un susurro, ¿no? Viste al hermano Pedrito que no se peina, ¿no? Y lo hablamos, y hace un daño terrible a la iglesia. Pero están conectadas. Y luego, la soberbia, que puede ser la semilla de las dos anteriores. Y luego, cuando habla de desórdenes, es a lo mejor divisiones en la iglesia, problemas interpersonales. ¿Recordáis cuando Pablo instruye sobre la institución de la cena? Algunos llegaban antes y traían un banquete grandote, pero los pobres, los que tenían menos, pues llegaban y había un desorden en la iglesia. Esto es lo que Pablo quiere evitar, los desórdenes en la iglesia. Muy bien. Luego, avanzando, a la segunda lista de pecados en el versículo 21 dice, bueno, la primera parte, que cuando vuelva me humilla Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta segunda pequeña lista de pecados tiene que ver, lógicamente, con pecados de índole sexual en la iglesia. Hay que recordar que, una vez más, la iglesia de Corinto o la ciudad de Corinto era una ciudad multicultural, había muchísimo paganismo, había muchísima idolatría. De hecho, se dice que acostarse con una prostituta, por ejemplo, se denominaba corintear. Eres muy corintio. A eso había llegado. Había tanta inmoralidad en la ciudad. De hecho, los cultos paganos tenían que ver con orgías, tenían que ver con relaciones sexuales desordenadas. Entonces, todavía en la iglesia, bueno, sin ir muy lejos, recordáis que antes ha mencionado esto. Primera de Corintios 6:18, lo leo así rápidamente. Él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque la idea aquí es que el sexo está bien y es permitido y es creado por Dios y está hecho para gozarse en el vínculo del matrimonio, no fuera de él. ¿Vale? Todos lo sabemos, todos lo tenemos claro.
Aparentemente los de la iglesia de Corinto tenían algún problema para entenderlo todavía a este punto. Entonces Pablo tenía una apasionada preocupación para que el pueblo, las iglesias, vivieran en santidad una vez más. Tal preocupación a veces le causaba dolor, se ponía muy triste al ver que había sembrado en ellos, pero no obtenía como respuesta lo que él esperaba, lo que él merecía de las iglesias. Hay una contradicción muy marcada entre esta lista de pecados que hemos visto, que una vez más, perdonen la insistencia, corresponde más a carnales o a incrédulos que a propios cristianos y a propios hijos de Dios. Vale, acompáñenme por favor a Gálatas, capítulo 5. Yo sé que ya algunos lo tenían en mente. Gálatas 5, 22. Lo leo un poco antes, hermanos, a ver si les suena de algo. Y manifiesta, 19, ¿vale? Versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas, evidentes, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, es decir, en contraposición, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cuando dice andemos, la idea es perseverar, ¿no? Es caminar en el Espíritu. La conversión no es un proceso puntual. La santificación no pasa en un día. Lo sabemos. Es un caminar. De hecho, Pablo escribió, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra condición es ir hacia el pecado y dar la espalda a Dios. Hemos nacido así, hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, aunque la salvación pareciera ser gratis, la santificación nos va a costar la vida muchas veces, porque significa morir a mis propios deseos, significa dar la espalda a lo que yo quiero para ir en pos de lo mejor, que es lo que Dios quiere, espera de mí, pero además me capacita para cumplir, no en mis fuerzas, sino por su gracia y por su misericordia. Amén. Muy bien. Entonces, una vez más, el fin último del ministerio de Pablo con la iglesia de Corinto, con la iglesia Palabra Viva Navarra hoy, es la santificación. Para terminar esta parte, dice, me parece muy significativo que dice Pablo, quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Este no es el problema, mis queridos. Pecar es permitido todavía, porque no somos perfectos. El problema es los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Eso es, porque si no me arrepiento, entonces persevero en el pecado. Convengamos que cada uno tiene sus propias luchas, ¿no? A lo mejor lo que para mí no representa ni siquiera una distracción, para el hermano Pedrito, que hemos dicho antes, que no se peinaba, para él sí que es un problema. Y es así. Y por eso es que formamos una comunidad, porque podemos apoyarnos los unos a los otros. Es muy importante, por ejemplo, tener un grupo cercano de amigos a los cuales podamos rendir cuenta inclusive. ¿Vale? De las cosas que nos cuestan y trabajar juntos en esto. La palabra nos equipa, el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y nos capacita para poder vencer. De hecho, somos más que vencedores. Sin embargo, tenemos que lucharla, tenemos que pelearla todos los días. De hecho,
Jesús dijo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los domingos y síganme. Tome su cruz cada día, porque ya hay en nosotros esta inclinación a hacer lo que no le agrada a Dios, a traicionar a Dios. Ese es el problema. Entonces, no es que pretendemos ser una iglesia que no peca, es que tenemos que ser una iglesia y somos llamados a ser una iglesia. Y podemos ser una iglesia que no persevera en el pecado, que no vive en el pecado, sino que una iglesia que se arrepiente. Me gustaría que me acompañen, por favor, al libro de Apocalipsis, porque Jesús mismo, en el mensaje a las iglesias, y que quede aquí la constancia, a las iglesias, les habla una y otra vez del arrepentimiento. Por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 5, que es el mensaje a Éfeso, dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo dejamos ahí, arrepiéntete, a Éfeso. En el versículo 2 capítulo 2 y verso 16, el mensaje a Pérgamo, 16, dice, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, lo dejamos ahí. Luego, verso 21, el mensaje a Tiatira, y le he dado el tiempo para que se arrepienta. ¿Vale? Capítulo 3 y verso 19, el mensaje a la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A 5 de las 7 iglesias de Apocalipsis, Jesús les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Solo cuando hay arrepentimiento genuino es que va a haber santidad en nosotros, y a santidad hemos sido llamados. Entonces, algunas aplicaciones prácticas para terminar, mis queridos. En primer lugar, el líder, y cuando digo líder, el pastor, el anciano, pero con la idea esta, que es un siervo, desde luego, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Pablo, no está para buscar popularidad, no está para llevarse bien con todos, no está para ser el más cool. De hecho, no está para agradar a los hombres, está para agradar a Dios, siguiendo el ejemplo de Pablo. Recibamos con mansedumbre la exhortación que viene de nuestros pastores. Podríamos pensar que son muy cañeros, ¿no? Algunas veces. Es la palabra la que nos lleva a eso. Y sí, tiene que ver con el discurso que cada uno tenga. A lo mejor hay uno que es más confrontativo que otro, o que hace más hincapié en esto que en lo otro, pero la palabra es la que debemos recibir con mansedumbre, con amor. Entonces ellos no están para ser políticamente correctos siquiera, están para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, para transmitir su palabra a nosotros, para edificarnos finalmente, como hemos visto. En segundo lugar, la función del pastor, que está registrada en la Biblia, se puede resumir en una sola palabra: edificar a la iglesia. ¿Vale? No están para entretener, no están para hacer shows, están para edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Podría parecer que las prédicas son largas, y a ver si no me doy con la piedra en los dientes. Podría ser que las prédicas son aburridas, pero es la palabra, y mientras sea la palabra, mis queridos, la debemos recibir con mansedumbre y en amor. Amén. Amén. Quiero que me acompañen, ya casi para terminar. Ya casi para terminar. Efesios 4, del 11 al 13, para reforzar un poco esta idea de los pastores, de los líderes. Dice así: Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de ello? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dice a un varón perfecto, no habla de perfección, habla de ser completos, de ser íntegros, ¿no?
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, ese debe ser nuestro estándar. Y cuando nos veamos al espejo, deberíamos de ver actitudes, comportamientos y un carácter que se parezca más a Jesús que a Pedrito que no se peina. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, en su sentido más amplio, el papel del pastor es la edificación de la iglesia que produce madurez en los santos y que entonces nos ayuda a ser más como Jesús. Ese debe ser nuestro deseo más genuino, mis queridos. Ser como Jesús, parecernos a Jesús, actuar como Jesús. Amén. Amén. Sí, el arrepentimiento, gracias. El arrepentimiento habla de un cambio de voluntad por haber ofendido a Dios, que produce una reformación genuina en mi vida. No es remordimiento de conciencia únicamente. El arrepentimiento genuino es el que me lleva, por haber ofendido a Dios y por la capacidad que Él me da, a dar la vuelta al pecado e ir en pos de mi Señor. No es fácil, a lo mejor me va a llevar tiempo, pero es posible. Y a eso somos llamados. Algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál es mi motivación para servir al Señor? Sirviendo a otros. Porque servimos al Señor sirviendo a su iglesia, como hemos visto. ¿Cuál es la motivación que tengo? ¿Figurar? ¿Salir en la foto? Hay quienes quieren ser el niño en el bautismo, el novio en la boda y el muerto en el sepelio. Quieren estar en todo. Y la gloria debe ser solo del Señor. Amén. Pregunta: ¿cuánto he avanzado en parecerme a Jesús? ¿Está mi vida yendo hacia el estándar bíblico que acabamos de ver? Soy agradecido con mis pastores, reconociendo el trabajo que hacen por mi edificación, por mi crecimiento espiritual. ¿Estoy ayudando a otros a crecer? ¿Cuál es mi actitud hacia el pecado en la iglesia? Y finalmente, mis queridos, ¿qué pecado me molesta más? ¿El mío o el de otros? Porque somos prontos para señalar al otro, pero tardos en ver nuestras propias faltas. Bien, acompáñenme a orar. Señor, gracias en esta hora porque hemos podido ver en la vida de Pablo y en el ejemplo de la iglesia de Corinto muchas cosas que debemos imitar, pero muchas cosas que también necesitamos evitar a toda costa. Gracias porque está aquí en su palabra con la intención de instruirnos, de redarguirnos, de enseñarnos, de permitir que podamos caminar hacia la madurez. Gracias, Señor, por siervos como Pablo, por siervos como los pastores que tenemos en esta iglesia, que no solamente dan de su tiempo y de sus recursos, sino muchas veces ellos mismos, por amor de su obra y por la edificación de esta iglesia, Dios. Ayúdenos también a nosotros como congregación a poder demostrarles, estimularles, a poder hacerles sentir que su trabajo no es en vano, Señor. No por ellos, porque finalmente vamos a dar cuenta delante de usted, pero para beneficio de ellos también, como ellos se dan en beneficio nuestro, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por su palabra, mi Dios, que haya sido compartida fielmente en esta mañana y que traiga fruto consigo, Dios. Es mi oración, mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos.